Tomé la única decisión que sé tomar. Hice lo que pensé era lo correcto. Hace 50 años, los Estados Unidos lanzaron las bombas atómicas sobre Japón. Hasta el día de hoy, los estadounidenses saben muy poco acerca de cómo se tomó esta decisión. La idea de que los Estados Unidos cometiera estos y otros horribles crímenes en contra de la humanidad y que participara de la incineración de miles de sus propios ciudadanos el 11 de septiembre es una idea demasiado aterradora para muchos para ni siquiera considerarla posible. Sin embargo, más aterradoras aún son las consecuencias de la negación. ¿Las guerras mundiales, revoluciones y grandes eventos de la historia evolucionaron naturalmente o fueron calculados y planeados? Si fueron planeados, ¿quiénes lo planearon y qué planean para el futuro de la humanidad? La respuesta a estas tres preguntas pueden ser encontradas en los límites de tres de las ciudades más poderosas. Esas tres ciudades no le pertenecen a ninguna nación y no pagan ninguna clase de impuestos. Son el Distrito de Columbia en Washington, que no es parte de la ciudad de Washington ni de los Estados Unidos, la ciudad interna de Londres, que no es parte de Londres ni de Inglaterra, y la ciudad del Vaticano, que no es parte de Roma ni de Italia. Estas ciudades llamadas ciudades-estado tienen sus propias banderas, leyes y su propia identidad. La ciudad del Vaticano es en realidad un estado, el principado más pequeño del mundo. Se posa sobre los bancos del río Tíber, completamente rodeada por la ciudad de Roma. Su condición de estado separado emergió de los acuerdos laterales de febrero de 1929. Tiene su propio periódico, servicio postal, estación de radio y televisión, su propia bandera y una población de alrededor de 1000 habitantes. El Vaticano también tiene su propio ejército, la Guardia Suiza Pontificia, e incluso tiene su propia prisión. Bendeciendo las paredes de la Basílica de San Pedro está la imagen de Dios aprobada por el Vaticano, un hombre barbudo, molesto en el cielo, pintado por Miguel Ángel. Los pecadores que desobedecen la lista de prohibiciones de Dios se arriesgan a recibir su furia y condenación, y a quemarse en el fuego eterno de Satanás. Crueles y violentas imágenes del torturado Hijo de Dios sufriendo, sangrando y muriendo, con espinas clavándose en su cráneo y clavos enterrados en sus pies y manos, son exhibidas por todo el Vaticano. Estas imágenes sirven como recordatorio que Dios permitió que su Hijo sea torturado y asesinado para salvar las almas de los seres humanos, quienes nacen todos pecadores. Estas explicaciones e imágenes aterradoras son especialmente difíciles de entender para los niños. El Vaticano gobierna sobre aproximadamente 2.000 millones de los 6.600 millones de personas en el mundo. La colosal riqueza del Vaticano incluye enormes inversiones con los Rothschild en Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, y con gigantescas corporaciones petroleras y armamentísticas como Shell y General Electric. Los lingotes de oro del Vaticano, valorizados en miles de millones, están guardados en el Banco Central de Inglaterra de los Rothschild y en el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Iglesia Católica es el mayor poder económico acumulador de riquezas y poseedor de propiedades que existe, poseyendo más riquezas materiales que cualquier banco, corporación, trust o cualquier gobierno del mundo. El Papa, que es el gobernador visible de esta colosal riqueza mundial, es uno de los hombres más ricos del mundo. Mientras que 2/3 partes del mundo gana menos de 2 euros al día y 1/5 del mundo está desnutrido o muriendo de hambre, el Vaticano acumula la riqueza del mundo, la multiplica en el mercado de valores y al mismo tiempo sermonea sobre dar a los demás. ¿Cómo hizo el Papa y el Vaticano para acumular toda esa riqueza durante el milenio? Un método fue ponerle precio a los pecados. Muchos obispos y papas comercializaron activamente la culpa, el pecado y el miedo por ganancias, al vender indulgencias. A los fieles se les recomendaba hacer un prepago por los pecados que aún no habían cometido, y ser perdonados antes de tiempo. Aquellos que no pagaban se arriesgaban a una eterna condena en los hornos de Satanás.
El Papa León X reconstruyó la Basílica de San Pedro vendiendo pases para salir del infierno y pases para ir al cielo. Durante la Edad Oscura, la Iglesia Católica no solo acumuló la riqueza que recogía de los pobres, también acumulaba conocimiento. Mantuvieron a las masas ignorantes y en la oscuridad, al negarles una educación básica. Más de 60.000 cristianos armados iban en camino a reclamar Jerusalén de los infieles. Entre 1095 y 1291 d.C., el Papa inició 7 masacres llamadas las Cruzadas Cristianas, en la que torturaron, quemaron, decapitaron y mataron a cientos de miles de musulmanes y judíos en nombre de Dios. Los brutales soldados del Papa eran llamados caballeros templarios o caballeros del Templo de Salomón, quienes evolucionaron hasta convertirse en la hermandad secreta de los masones en la actualidad. Entre 1450 y 1700 d.C., la Iglesia Católica continuó su sagrado terror con la Inquisición. Basándose en rumores de prácticas de brujería, la Iglesia Católica persiguió, torturó y quemó vivas a millones de mujeres inocentes en la hoguera. Por las últimas 5 décadas, más de 1.500 curas y obispos han sido identificados en el abuso sexual de decenas de miles de niños y niñas en sus congregaciones y orfanatos. ¿Por qué esta asquerosamente rica institución predica sobre los valores espirituales de la pobreza y la castidad, cuando cardenales, obispos y curas encubren sus crímenes de abuso sexual? ¿Por qué la Iglesia se ha rehusado a indemnizar a sus víctimas traumatizadas sexual, emocional y espiritualmente? Al igual que con la Ciudad del Vaticano, la Ciudad Interna de Londres también es una corporación privada, o ciudad-estado, ubicada justo en el centro de Londres. Se convirtió en un país soberano en 1694, cuando el rey Guillermo III de Orange privatizó el Banco Central de Inglaterra para los banqueros. Para 1812, Nathan Rothschild quebró la Bolsa de Valores de Inglaterra y se hizo con el control del Banco Central. En la actualidad, la ciudad-estado de Londres es el centro financiero del mundo y la zona más cara en todo el planeta. Ahí reside el Banco Central de Inglaterra de los Rothschild, el mercado de seguros Joyce, la Bolsa de Valores de Londres, todos los bancos británicos, las oficinas centrales de 385 bancos extranjeros y 70 bancos estadounidenses. Tiene su propia corte, sus propias leyes, bandera y su propia fuerza policial. No es parte de Londres ni de Inglaterra, ni de la Mancomunidad Británica de Naciones, y no paga impuestos. La ciudad-estado de Londres alberga los monopolios de medios escritos. También es el centro de operaciones de la masonería británica y base principal del cártel financiero conocido como la Corona. Contrario a lo que se cree, la Corona no es la familia real ni la monarquía británica. La Corona es la privada ciudad-estado de Londres. Cuenta con un consejo de 12 miembros que gobiernan la corporación bajo un alcalde llamado Lord Alcalde. El Lord Alcalde y su consejo de 12 miembros son los representantes de las 13 familias bancarias más ricas y poderosas del mundo. Este anillo de 13 familias gobernantes incluye a la familia Rothschild, la familia Warburg, la familia Oppenheimer y la familia Schiff. Estas familias y sus descendientes manejan la corporación Corona de Londres. La corporación Corona tiene el récord de posesión de tierras en las colonias de la Corona, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
El Parlamento británico y el primer ministro británico son la cara del poder invisible de esta familia gobernante de la corona. Al igual que la ciudad-estado de Londres y del Vaticano, una tercera ciudad-estado fue creada oficialmente en 1982. Esa ciudad-estado se llama Distrito de Columbia y se ubica en 177 kilómetros cuadrados de tierra en el centro de Washington. El Distrito de Columbia tiene su propia bandera y cuenta con su propia constitución. A pesar de estar separadas geográficamente, las ciudades-estado del Vaticano, Londres y el Distrito de Columbia son parte de un solo imperio llamado el Imperio de la Ciudad. La bandera del Distrito de Columbia de Washington tiene 3 estrellas, una por cada ciudad-estado del imperio de las 3 ciudades. Este imperio corporativo de 3 ciudades-estado controla el mundo económicamente a través de la ciudad interna de Londres, militarmente a través del Distrito de Columbia y espiritualmente a través del Vaticano. La Constitución del Distrito de Columbia opera por medio de una ley tiránica romana conocida como Lex Fori, la cual no se parece en nada a la Constitución de los Estados Unidos. Cuando el Congreso aprobó esta ley en 1871, creó un separado gobierno corporativo para el Distrito de Columbia. Este acto de traición le permitió al Distrito de Columbia actuar como una corporación fuera de la Constitución original de los Estados Unidos y fuera de los intereses de los ciudadanos estadounidenses. Un estudio leccionador de los tratados y cartas firmadas entre Gran Bretaña y Estados Unidos expone una impactante verdad. Los Estados Unidos siempre fueron y continúan siendo una colonia de la corona británica. El rey Jacobo I de Inglaterra se hizo famoso no solamente por cambiar la Biblia a la versión Rey Jacobo, sino por firmar la primera concesión de Virginia en 1606. Esa concesión le permitió a los antepasados británicos de Estados Unidos una licencia para establecer y colonizar Estados Unidos, y también garantizaba que futuros reyes y reinas de Inglaterra tendrían autoridad sobre todos los ciudadanos y sobre todas las tierras colonizadas robadas a los indios. Luego de que Estados Unidos declarara su independencia de Gran Bretaña, se firmó el Tratado de 1783. Identifica específicamente al rey de Inglaterra como príncipe de los Estados Unidos y contradice la creencia que Estados Unidos ganó la guerra de la independencia. A pesar de que el rey Jacobo de Inglaterra renunció a la mayoría de sus demandas sobre sus colonias estadounidenses, mantuvo su derecho a seguir recibiendo pagos por su empresa comercial de colonizar a los Estados Unidos. Si los Estados Unidos realmente hubieran ganado la guerra de la independencia, jamás habrían aceptado pagar deudas y reparaciones al rey de Inglaterra. Cuando el Congreso aprobó la 13ª enmienda de la Constitución al presidente de los Estados Unidos, se hizo subordinado de la ley de Inglaterra. Esta enmienda se llama Títulos de Nobleza y prohíbe a los presidentes de Estados Unidos y sus funcionarios usar títulos como rey, príncipe o varón. Por alguna misteriosa razón, la 13ª enmienda, que fue ratificada en 1810, ya no aparece en copias actuales de la Constitución. La sangrienta guerra de independencia de los Estados Unidos contra los británicos quebró a Estados Unidos y convirtió a sus ciudadanos en permanentes esclavos de deuda del rey. En la guerra de 1812, los británicos quemaron y destruyeron la Casa Blanca y todos los edificios gubernamentales de Estados Unidos, y destruyeron registros de ratificación de la Constitución de Estados Unidos. Un siglo después, un corrupto Congreso estadounidense realizó el robo más grande de la historia mundial. Aprobaron la ley de la Reserva Federal de Paul Warburg en 1913, entregando las reservas de oro y plata de Estados Unidos y el control total de la economía a los mafiosos banqueros Rothschild. La mayoría de los estadounidenses aún cree que la Reserva Federal es parte, pero no lo es. Es un sistema bancario privado cuya mayoría de accionistas de clase A son los Rothschild, Warburg, Kuhn, Loeb, J.P. Morgan, Rockefeller, Schaefer y los hermanos Lehman. Este privado cártel bancario es la Fed y jamás es auditado ni paga impuestos. Ellos imprimen y diseñan el dinero de Estados Unidos, que muestra su símbolo de una pirámide egipcia, un ojo que todo lo ve y la frase "confiamos en Dios". ¿Quién es exactamente ese Dios en el que confían? También recolectan el dinero de los contribuyentes a través de la IRS, luego lo prestan de nuevo con intereses para construir caminos, puentes y otras construcciones públicas. Los presidentes de Estados Unidos son seleccionados y financiados por estos poderosos grupos de intereses especiales, al igual que George Bush. John Forbes Kerry, cuyas iniciales son JFK, es miembro de la hermandad Skull and Bones de la Universidad de Yale.
El apellido de Kerry Forbes identifica su descendencia del capitán Robert Bennett Forbes, quien era un traficante de drogas del comercio de opio de los Rothschild con China en 1800. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses creen que los Estados Unidos son un país y que el presidente es el hombre más poderoso del mundo. Los Estados Unidos no son un país, son una corporación y el presidente es el presidente de la corporación de los Estados Unidos. Él y sus funcionarios trabajan para la corporación, no para el pueblo estadounidense. Ya que los Estados Unidos son una corporación, ¿quiénes son los dueños de esa corporación? Al igual que Canadá y Australia, cuyos líderes son primeros ministros de la reina y cuyas tierras son llamadas tierras de la corona, los Estados Unidos no son más que otra colonia de la corona. Las colonias de la corona son controladas por el imperio de las 3 ciudades-estado. En el centro de cada ciudad-estado hay un gran monumento fálico llamado obelisco, que apunta hacia el cielo. En la ciudad-estado de Washington, el obelisco conocido como Monumento a Washington fue dedicado al masón George Washington por la Logia Masónica del Distrito de Columbia. La reservada hermandad masónica puso la piedra angular del obelisco en 1848 y contribuyó con 22 piedras conmemorativas masónicas. 250 logias financiaron el obelisco a Washington, incluyendo la Orden Masónica de los Caballeros Templarios. En el corazón de la ciudad-estado de Londres se encuentra el obelisco egipcio de 187 toneladas y 20 metros de altura, llamado Aguja de Cleopatra, transportado desde Egipto y erigido en los bancos del río Támesis. En la ciudad del Vaticano, otro obelisco egipcio se eleva sobre la plaza de San Pedro. ¿Qué es exactamente un obelisco? Los obeliscos son monumentos fálicos que honran al pagano dios del sol antiguo Egipto llamado Amón-Ra. Se dice que el espíritu de este dios pagano reside en el obelisco. Los obeliscos representan el falo y la fertilidad. En la base del obelisco hay un círculo solar que representa la vagina. Juntos representan la unión sexual entre lo masculino y lo femenino. Los adoradores de Amón creen que él es el dios supremo y creador de todo lo que existe, y que puede transformarse en otros dioses como Osiris o Set. Ya que las vocales eran intercambiables en el lenguaje hebreo bíblico, Amón puede deletrearse Amén, Amón, Omón o Amun. En la actualidad, Amén es una de las palabras más usadas popularmente en todo el mundo. Es usada en todos los lenguajes por cristianos, hindúes, judíos, al final de una oración, y sin darse cuenta, la gente de todo el mundo alaba a Amén. El antiguo Testamento de la Biblia es el libro sagrado de tanto cristianos como judíos, y es repetida una y otra vez. En ella se esconde la palabra Testamento. La palabra Amén significa literalmente el escondido. Mucha gente ha sido engañada en creer que Amén significa que así sea, pero en el libro primero de Reyes del Antiguo Testamento, Amén es identificado como el Señor Dios de mi Señor. ¿Por qué rayos el Vaticano, una fortaleza de puritanos, valores cristianos, erige un monumento que simboliza al dios pagano Amón y las relaciones sexuales justo en su patio principal? Deja tu opinión en los comentarios.